Hola, soy Cristina Puente, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube y en esta ocasión a este vídeo que espero sea breve, espero que sea breve porque si me has visto en otros vídeos sabrás que mi premisa fundamental es fluir. Así que, bueno, espero que sea breve. Espero fluir lo justo y necesario para transmitirte la idea que quiero abordar en esta vídeo reflexión. En muchas ocasiones hablamos de poner conciencia a las cosas, a los procesos, y es fundamental. Centrándonos, por ejemplo, en la crianza o en cualquier interacción que implique a menores, es fundamental hacerlo desde la decisión consciente. Por ejemplo, convertirse en madre o en padre de forma consciente tiene un valor añadido. Antiguamente, antes de que existiera la planificación familiar como existe hoy en día, es decir, una planificación familiar efectiva y asequible y accesible, pues antes de que la planificación familiar como tal existiera, era muy difícil ser consciente en el momento de convertirte en madre o padre, porque el ser madre o padre era una consecuencia muchas veces de decisiones como la de simplemente casarse o de tener relaciones sexuales heterosexuales con alguien. No se podía elegir. Sin embargo, hoy en día, en la mayor parte de los casos, el convertirse en padre y madre, gracias a esa planificación familiar y a la falta de presión social por otros motivos, ¿no? Porque antiguamente también existía cierta presión social por el hecho de convertirte en madre o padre, o por no hacerlo, se podría hablar de una elección completamente libre. Sin embargo, llegamos, y esa es una de las cuestiones que suelo abordar desde mis publicaciones, desde mis estados de WhatsApp, desde mi blog, sin embargo llegamos a algo tan importante como la maternidad o paternidad sin cuestionarnos si deseamos llegar, cuándo y cómo, o tomando decisiones sin ahondar en por qué las estamos tomando, es decir, desde cierta inconsciencia. Pero hoy no quiero hablar de eso. En esta ocasión quiero hablar de la incorporación, la necesaria incorporación del punto de vista de los menores a cualquier proceso en el que estén implicados. Esto incluye, por supuesto, el proceso de su crianza a nivel familiar. Muchas veces me oiréis hablar de la importancia de pensar en cuáles son las consecuencias que alguien sufre, que alguien tiene cuando toma la decisión consciente de convertirse en madre o padre, ¿no? Porque hay una serie de consecuencias que van más allá de lo económico, van más allá de ciertas renuncias quizá que no deberían producirse, esa es otra cuestión, a nivel laboral. Va mucho más allá de noches sin dormir, va mucho más allá de esas cosas. Hay una serie de consecuencias que tienen también una implicación emocional, que están ahí y que muchas veces yo señalo porque creo que son fundamentales a la hora de tomar una decisión tan importante como la de tener hijos e hijas, que parece que es como, bueno, pues una decisión que por habitual carece de calado, es decir, bueno, se saldrá adelante, sí, se saldrá adelante, pero la cuestión no es salir adelante, es vivirla, es aprovecharla, es convertirla en algo significativo en tu vida, porque desde luego las consecuencias lo van a ser. Hoy quiero centrarme en qué es para los menores el proceso de ser criados, de forma consciente o de forma inconsciente. ¿Cómo ven la vida los menores? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque rara vez, y esto creo que es algo bastante terrorífico, rara vez integramos el punto de vista de los menores en los procesos, en los que ellos también y ellas participan. Si se tuviera en cuenta el punto de vista de los menores, probablemente cuando yo hiciera la pregunta que voy a hacer a continuación, que te voy a hacer a continuación, podrías responder con mucha facilidad. ¿Qué necesitan los menores de edad a nivel general y sobre todo a nivel emocional de su entorno más cercano, de su padre y de su madre? O de sus tutores, o de las personas referentes que están a su cargo. Si te cuesta responder a esta cuestión, es normal porque nadie prácticamente integra las necesidades de los menores en los procesos. Con suerte integran sus necesidades como madre o como padre, pero nadie prácticamente se plantea si
las intervenciones que se están realizando, si lo que ellos o ellas están haciendo como padres o madres es realmente adecuado y es realmente lo que esos menores necesitan. Madre mía, estamos abriendo un melón. Estamos abriendo un melón, sí, estoy de acuerdo contigo. Esto es una cuestión complicada, como si no fuera suficiente con el trabajo, como si no fuera suficiente con nuestro día a día, como si no fuera suficiente con nuestro crecimiento o no crecimiento personal, que eso da para otros vídeos y otras intervenciones. Como si no fuera suficiente con todo eso, ahora tenemos que también plantearnos. Cristina Puente nos dice que hay que plantearse la perspectiva de los menores. Me temo que sí. Me temo que sí. ¿Por qué? Pues en primer lugar por sentido común, porque los menores son seres humanos que están en proceso. Un menor es el boceto de lo que va a ser un adulto, una persona adulta en 20, 15, 10 años, dependiendo. Así que es fundamental tener en cuenta sus necesidades, porque a día de hoy no son adultos, pero lo van a ser. Sus necesidades probablemente, en muchas de ellas, coincidan con la de los adultos, pero en otros casos sean necesidades específicas de su edad. Y el no cubrirlas va a suponer que esos adultos, esas personas adultas de mañana, tengan ciertas carencias. Igual que si de pequeños no comemos o no hacemos ciertas cosas de manera adecuada, puede haber unas consecuencias físicas. Todo lo que no se realice de una forma adecuada, no se enfoque de una forma adecuada a nivel emocional y a nivel psicológico, probablemente va a tener unas consecuencias en los adultos del mañana. No podemos tener muy claro a nivel social que si nuestros hijos e hijas no se alimentan bien van a tener ciertos problemas físicos y no darnos cuenta que eso es extrapolable a su dimensión emocional y psíquica, que, ojo, también existe. Y me remito siempre a los índices de enfermedad mental o de falta de salud mental tan terribles que estamos recogiendo en los últimos años en España, en adolescentes y en personas adultas. Algo tendrá que ver con nuestras infancias, con nuestros cimientos emocionales, y algo de importancia, creo yo, tiene esa dimensión emocional y psíquica, ¿verdad? En términos económicos, esa dimensión emocional y psíquica no sé cuánto supone a nivel de bajas médicas al año a las empresas y al Estado, pero muchísimo. Y a nivel de problemas de productividad, pero muchísimo. Y a nivel de rupturas familiares y de infelicidad y de suicidios, muchísimo. Así que ojo con quitarle importancia a esa dimensión. Y esa dimensión empieza en la infancia. Y vuelvo a la pregunta que te he hecho antes. ¿Qué necesidades, incluyendo emocionales, afectivas y psicológicas, tienen los menores? Y a esta pregunta añado otra. ¿Estamos cubriéndolas? ¿Las conocemos? ¿Las satisfacemos? ¿Sabemos cubrirlas? ¿Existe un acompañamiento desde los centros educativos y desde la sociedad en general para que las familias puedan cubrir estas necesidades? Yo me aventuraría, y no es por ser negativa, a decirte que no. A decirte que eso es una gran carencia. A decirte que hablamos de los derechos del menor y sin embargo todavía olvidamos que en la pirámide de Maslow, que probablemente conozcas, de necesidades humanas, había un escalón bajo que tenía que ver básicamente, y por resumirlo, aunque es más complejo, con la supervivencia, y luego había una serie de escalones hacia la pirámide, que eran un poquito más estrechos, pero la consecución de todos esos escalones implicaba en el desarrollo óptimo de la persona. Pues en el caso de los niños, esa pirámide de Maslow también existe adaptada a su desarrollo madurativo y emocional, y el no cumplirla, al igual que no cumplirla en individuos adultos, que insisto, eso es otro tema que también abordo porque me parece fundamental, tiene unas consecuencias muy serias. Nos preocupamos muchísimo, y así debe ser, de la ecología. Nos preocupamos muchísimo de ese bien global que es la tierra, de nuestros recursos. Nos preocupamos de ello, y así tiene que ser. Y en lo que tiene que ver con nuestros hijos e hijas, nos preocupamos de su formación, nos preocupamos de su alimentación, nos preocupamos de que se laven los dientes, porque sabemos que todo eso va a tener unas consecuencias el día de mañana. Y nos olvidamos de esas consecuencias psíquicas y emocionales que están provocando que, por ejemplo, un 70% de las enfermedades crónicas diagnosticadas en España, ojo,
tengan origen somático, psicosomático, es decir, conflictos emocionales y psicológicos no resueltos que terminan por somatizarse, es decir, generar enfermedades. No lo dice Cristina Puente, lo están diciendo datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Algo de importancia tendrá esa dimensión psicológica y emocional, algo tendremos que trabajarla, y a la hora de interactuar con menores y sobre todo a la hora de ser padres o madres, a la hora de plantearnos, puesto que hoy en día existe esa posibilidad de plantear si quieres y cómo y cuándo ser padre o madre y con quién, algo deberemos plantearnos acerca de ese menor cuando llegue a nuestras vidas, qué va a necesitar de nosotros, en roles de padre o madre, o tutor, o incluso docente en un centro educativo. Todas estas elecciones son elecciones libres. En general nos convertimos en madres, padres, tutores, docentes, desde cierta libertad y desde cierta consciencia. No tenemos excusa, con toda la información que existe hoy en día, para no plantearnos muy bien. Y esos seres a los que vamos a acompañar, esos seres que hemos elegido, esos menores de edad, ¿qué necesitan? ¿Qué esperan? ¿Y cómo podemos satisfacerlo? Os dejo con estas dos preguntas y os digo, las respuestas no son sencillas. ¿Y sabéis por qué no son sencillas? Primero, porque si no nos las hemos hecho antes, estas preguntas, es porque hay algo de carencia en nosotros, nosotras mismas. Lo siento, pero es cierto. Y también porque a nivel social hay otra serie de carencias. Denunciamos los síntomas de estas carencias. Decimos, oiga, que hay muchísima enfermedad mental, oiga, que hay muchísimas enfermedades somáticas. Estamos viendo los síntomas de esas carencias, pero no nos planteamos, oiga, es que esto arranca en los cimientos emocionales, por utilizar el término de Marian Rojas Estapé, en la infancia. Esto arranca en la dimensión emocional y psíquica del ser humano, que, oiga, también existe. También existe y también se le tiene que dar respuesta, y también se le tiene que dar cobertura, y también se le tiene que dar visibilidad y espacio a nivel familiar y a nivel social. Así que ese es el primer problema. El segundo problema es que, como estoy diciendo, a nivel social se tienen que generar cambios y flexibilizaciones a las estructuras para que las familias, las personas que ya podamos ser conscientes de esto, seamos capaces de poder llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo para acompañar a esos menores y en el proceso, cómo no, crecer y seguir creciendo, porque no olvidéis que la pirámide de Maslow es una consecución de una serie de escalones. Si nos quedamos en los más bajos, no crecemos personalmente, y el no crecer personalmente tiene una serie de consecuencias también. No olvidemos, en los países del tercer mundo, hace 500 años, esa pirámide de Maslow no se podía probablemente conseguir, no se podía llegar hasta esa cúspide. Hoy en día, no solamente es que podamos, es que debemos. ¿Qué significa si no la sociedad de bienestar? ¿Tener más cosas? ¿Exclusivamente tener más cosas? ¿O que esas cosas y ese bienestar te sirvan para tu crecimiento y puedas llegar hasta esa cúspide? ¿Qué se nos está escapando? Si quieres saber más de esto, que yo creo que sí, abajo te dejo en la descripción información acerca de mi blog Observatorio Acción y sobre todo información acerca de un pequeño proyecto que tenemos mi amiga Joana Campos, experta en crianza consciente, y yo. Quizá la información que puedas recibir a través del blog y a través de esas mini sesiones o maxi sesiones, según se vea, que grabamos Joana y yo y otras muchas personas que se van añadiendo a este proyecto de vida consciente, puedan ayudarte. Si no, no dudes en contactarnos. Espero verte pronto.